Amén. Bien. Hoy nosotros tenemos el segundo tema de la adoración, el tercer tema, mejor dicho, que hemos estado tratando acerca de la adoración. Hoy estaremos hablando acerca de adorar a Dios como un estilo de vida. Adorar a Dios debe ser un estilo de vida. Nosotros no debemos esperar el domingo para adorar a Dios. Nosotros como cristianos no debemos ser domingueros. Nosotros no debemos ser personas que para poder estar en la presencia de Dios esperemos el domingo, sino que sea un estilo de vida, que sea un hábito en nosotros, que cada uno de nosotros pueda practicar la adoración, practicar el buscar a Dios como un estilo de vida. Así como es natural para usted respirar, así como es natural para usted alimentarse, así como es natural para usted compartir con su familia, debe ser natural para usted buscar a Dios. De mañana, al mediodía, en la noche, debe ser natural para usted buscar a Dios. Muchos no se ocupan de este tema porque no hay gratitud en sus corazones. Muchos no se enfocan en esto como algo fundamental para sus vidas porque no hay gratitud y eso no está bien. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 118, verso 4, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y esa debe ser nuestra oración día tras día, momento tras momento. Cuando llegan los momentos de celebración, usted decir, este es el día que el Señor ha hecho para que yo me goce en Él. Y cuando llegan las dificultades, también de igual manera, este es el día que el Señor ha hecho para que yo me goce en Él, para que yo confíe en Él, para que yo aprenda a caminar de su mano. Y cuando yo no sé qué hacer, este es el día en el cual el Señor me enseñará a caminar con Él, a confiar. Este es el día donde el Señor me va a mostrar un nuevo camino. Este es el día en el cual el Señor permitirá que yo aprenda algo nuevo. Porque cuando el Señor permite experiencias inesperadas o desagradables para nosotros, esas situaciones vienen acompañadas con una enseñanza para que nosotros podamos aprender a caminar con Él, para que nosotros podamos aprender a conocer su camino. Nosotros no podemos ser como las personas que no se ocupan de buscar a Dios, sino que tenemos que practicar esto, así como respirar. Y así como usted necesita el oxígeno para poder mantenerse vivo, el creyente necesita a Dios para poder mantener su vida estable, productiva, organizada y orientada. Nada le hace más daño a la fe que un siervo ocasional. Nada le hace más daño a la fe cristiana que una persona que busca a Dios por momentos. Porque esta persona es una persona inestable. Está con Dios cuando necesita a Dios y está consigo mismo y sus pensamientos y sus deseos y su voluntad cuando le parece. Y es por eso que nosotros decimos que nada le hace más daño a la fe que un siervo ocasional. Así como entendemos también que la espiritualidad casual es el cáncer de la iglesia. No hay lugar para lo conveniente en una fe saludable. No hay lugar para lo conveniente cuando nosotros pretendemos tener una vida en Dios, una espiritualidad floreciente, un crecimiento sostenible, un desarrollo en nuestra vida que sea perdurable en el tiempo, una cercanía con Dios que nos permita conocer su voluntad. Para que esto pueda lograrse, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con Dios de forma natural, como un estilo de vida. Si nosotros pretendemos pasar, como hemos hecho mucho énfasis, de lo monótono a lo monumental, de la vida ordinaria a la vida sobrenatural, es necesario que nosotros aprendamos a practicar la presencia de Dios, a buscar a Dios en todo momento, cuando vamos conduciendo, cuando estamos comiendo, buscar su gracia, su bendición. Cuando vamos a hacer cualquier tipo de actividad, nosotros debemos aprender a procurar la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros adoramos a Dios, cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida,
las puertas de los cielos se abren sobre nosotros y su presencia es manifiesta en nuestra vida. Y no hay nada mejor que contar con la presencia de Dios, y no hay nada mejor que sentir que Dios está con nosotros. Esto es importante. Y para Dios es importante que nosotros le demos el lugar que le corresponde. Por eso es el primer mandamiento que le entregó a su pueblo. Amarás al Señor tu Dios primero, sobre todas las cosas. Y es porque para Dios esto es importante. Y para Dios esto es importante porque Dios sabe que cualquier persona que lo tenga a Él en primer lugar es una persona organizada. Es una persona que va a dar un buen testimonio. Es una persona que va a tener una vida estable, una familia estable, que va a trabajar de forma organizada y que va a ser un ente de bendición en la sociedad. Nosotros no debemos esperar el domingo para buscar a Dios. Esto debe ser continuo en nuestra vida. Yo les pido que me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Para que nosotros podamos conocer el diseño de Dios, cuál es el propósito de Dios, cómo nosotros podemos ser personas que adoran a Dios como un estilo de vida. ¿Cómo se logra este hábito? ¿Cómo se desarrolla la vida de un adorador? Dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, lo que nosotros conocemos como el tabernáculo de David. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel nuevamente, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Yahaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y acompáñenme ahora al verso 37. Adelántese un poco. El verso 37 nos dice: y dejó allí delante del arca del pacto a Asaf y sus hermanos. ¿Para qué? Para que ministrasen como de continuo delante del arca. Cada cosa en su día. ¿Cómo debía ser la adoración? De continuo. ¿Cómo debe ser nuestra adoración a Dios? De continuo. ¿Cómo debe ser nuestra vida de adoración? Un estilo de vida. No algo que yo hago los martes, no me recuerdo de Dios los domingos. Dios debe estar presente en mi vida en cada momento, en cada ocasión. Eso se llama aprender a caminar con Dios. El mensaje que nos da este pasaje es que David tenía la firme intención de que el pueblo aprendiera a estar con Dios de continuo, que aprendiera a honrar a Dios de continuo, que no lo buscara de forma ocasional. Como decíamos hace un momento, lo peor que le puede pasar a una congregación es tener creyentes ocasionales o casuales, personas que están involucradas en sus cosas y buscan a Dios cuando les queda tiempo. No es posible desarrollar
un ambiente donde Dios se manifieste con este tipo de personas. Y es por eso que en este día es necesario que nosotros aprendamos que la adoración es un estilo de vida. Que yo no puedo ser un sacerdote de Dios o una persona que adora a Dios de forma ocasional, sino que Dios debe estar presente en mi vida y yo debo buscar su rostro en todo tiempo para que cuando llegue el momento de adorar a Dios, esa adoración pueda cumplir el propósito por el cual Dios ha permitido que se establezca en nuestra vida. Porque yo no puedo adorar a quien yo no conozco. Y un siervo ocasional no conoce a Dios. Quien conoce a Dios es una persona que lo busca como de continuo. Por eso David le dijo a Asaf, tú y tus hermanos estarán delante de esa arca de continuo, constantemente. Un estilo de vida es un hábito. Y en el contexto en el cual nosotros lo estamos viendo, es un buen hábito que va a hacer posible que se produzca calidad de vida. Una buena, saludable y creciente espiritualidad. Alguien dijo, la excelencia moral es el resultado del hábito. Y nosotros decimos amén, eso es cierto. Esta persona continúa diciendo, nos volvemos justos, ¿cómo? Realizando actos de justicia. Templados, realizando actos de templanza. Valientes, realizando actos de valentía. Nos volvemos adoradores, ¿haciendo qué? Adoración continua. O sea que la excelencia espiritual es el resultado de qué? Del hábito, de la dedicación, de la entrega. ¿Por qué David pudo ser un hombre útil para Dios? Porque David estaba en la presencia de Dios. Cuando llegó el momento oportuno, cuando el pueblo necesitó un líder, el pueblo encontró un líder, porque ese hombre de continuo estaba buscando la presencia de Dios. Y como estaba buscando la presencia de Dios, conocía la voluntad de Dios. Y cuando se presentó la crisis, hubo una persona que pudo encarar la adversidad y vencer y guiar al pueblo a la voluntad y a la presencia de Dios. Pero para que esto sea posible, es necesario que nosotros estemos preparados en todo tiempo. Porque no sabemos cuándo se va a presentar la necesidad de que nosotros le sirvamos a Dios en una circunstancia X. Nosotros no sabemos cuándo se va a presentar la crisis. Nosotros no sabemos cuándo se va a presentar la oportunidad de adorar a Dios. Por lo tanto, debemos estar preparados en todo momento. Hay personas que están desnudas, solas, abandonadas, así se sienten. Hay muchas personas que se sienten como Adán cuando Dios se apartó de él en el Edén. Solos y abandonados. Aún estando rodeados de muchas personas, se sienten solos. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos. Y esto no debe pasar en nuestra vida, porque Dios está dispuesto a estar con nosotros. Pero hay algo que debemos entender hoy y siempre: Dios es santo. Y por más que usted se esfuerce, usted no va a lograr que la presencia de Dios esté con usted hasta que usted no aplique a su vida la condición de un adorador, de un sacerdote, de una persona en cuya vida la presencia de Dios se manifiesta. Si usted quiere que la presencia de Dios se manifieste en su vida, en su casa, si usted quiere ver la transformación de su casa, si usted quiere ver la transformación de su familia, si usted quiere ver florecer y desarrollarse X ambiente, antes Dios tiene que estar con usted. Antes usted tiene que estar preparado para poder proyectar a Dios en ese lugar, como lo hizo David. Cuando el pueblo estuvo en crisis espiritual, él sabía lo que tenía que hacerse, porque él estaba cerca de Dios. Y cuando hacía algo indebido, Dios le instruía y le guiaba, y él podía a tiempo corregir lo que estaba haciendo que no era de agrado a Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía comunión con Dios. ¿Usted sabe por qué es importante esta serie que estamos tratando? Porque lo único que nos hace iglesia a nosotros, y no un club social, es la adoración. Si nosotros sacamos la adoración de nuestro ambiente, nosotros simplemente vamos a ser un grupo de personas. Lo que nos hace iglesia es precisamente la
capacidad que Dios nos ha dado de adorar y de hacerlo como conviene. ¿Qué está pasando en este momento? Este pasaje se desarrolla en un entorno especial, en un contexto especial. David era rey, pero ¿cuál es el reinado que David está recibiendo? David está recibiendo un pueblo en crisis, porque Saúl, a pesar de que era un hombre fuerte, a pesar de que era un buen guerrero, fue un hombre que no supo liderar al pueblo y llevarlo a la presencia de Dios. Fue un líder que no supo tener una buena comunión con Dios que le permitiera tomar las decisiones adecuadas y que mantuviera su vida, su reinado en balance. Este fue un hombre que se inclinó al mal y de igual manera el pueblo se inclinó al mal y se alejó de Dios. Y David está llegando en un momento de crisis. El pueblo había perdido la presencia de Dios. Y lo que hizo posible que David fuera un buen rey es porque antes de David ser rey, era un sacerdote. Incluso David no fue ungido por Samuel como fue ungido Saúl. Saúl fue ungido como rey. David fue ungido a la forma de sacerdote. Y por eso él supo qué tenía que hacer cuando el pueblo tenía un problema. Porque antes de ser rey, era sacerdote. Y usted antes de ser cualquier cosa en su vida, usted tiene que ser un sacerdote de Dios. Y usted sabe lo que significa un sacerdote, una persona apartada para Dios. Antes de usted salir a la calle vestido de ejecutivo, usted tiene que vestirse de Dios para que le pueda ir bien en la calle. Antes de usted tomar una decisión en la vida, usted tiene que consultar con Dios para que le vaya bien en la vida. Porque antes de nosotros ser lo que entendemos que debemos ser y hacer, debemos ser sacerdotes. Y eso era lo que pasaba con David. Ningún hombre está dispuesto a vivir lejos de Dios, y mucho menos un hombre o una mujer que conoce a Dios. Lo que nos lleva a concluir que ningún hombre que conoce a Dios, ni ninguna mujer que conoce a Dios está dispuesto a vivir lejos de Él. Y usted y yo no podemos ser personas que vivimos al margen de Dios y que tenemos a Dios ubicado en el domingo y en el martes, o que lo tenemos ubicado en la mañana o en la noche. Dios debe estar en todo momento de nuestra vida. ¿Cuándo debe predicar el pastor? ¿Cuándo debe predicar el hermano de la iglesia? A tiempo y fuera de tiempo. Porque el cristianismo no es algo que yo hago el domingo. El cristianismo no es algo que yo hago el martes, o cuando me levanto y oro, o cuando me acuesto y oro. Cristiano es algo que yo soy, no algo que yo hago. Y por eso es que yo todo el tiempo tengo que ser un buen creyente y debo dar un buen testimonio. Y en todo momento, en toda circunstancia, sea delante de quien sea, yo tengo que comportarme como un hijo de Dios. Este pasaje nos dice que ellos trajeron al arca del pacto y la pusieron en el tabernáculo. Y yo quiero que usted entienda algo. El arca era un mueble común y corriente, hecho por hombres. Lo que lo hacía especial era que Dios se manifestaba en ese mueble. Lo que a usted lo hace especial, lo que hizo especial a Pedro, a Pablo, a María y a todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios, era la presencia de Dios. Si no, ellos eran comunes y corrientes. El mueble era algo común y corriente. David no estaba trayendo el arca porque el arca representaba algo. David estaba trayendo el arca porque el arca representaba algo para Dios. Era su voluntad. Y como hombre obediente a Dios sabía que traer el arca significaba obedecer a Dios. Recordar lo que Dios había dicho que se debía de hacer. Lo que nos hace especiales a nosotros no es lo que nosotros podamos hacer. Cuán bien hablemos, cuán bien portados estemos, qué bien cantemos, qué bien sirvamos. Lo que nos hace especiales es la presencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y por eso la adoración debe ser un estilo de vida. Dice que la pusieron en medio y delante de David. En medio de la tienda de David, que él había levantado. ¿Y usted sabe por qué el arca estaba en medio de la tienda? Porque la presencia de Dios, la persona de Dios, debe ser el centro de nuestra vida. Así como la tienda era una casa, una carpa, nuestro cuerpo hoy es esa carpa para Dios.
Y el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida es el centro, ni más ni menos. Nosotros como cristianos no podemos tener a Dios en una esquina de nuestra vida para ser utilizado cuando es necesario, sino que Dios debe estar en el centro de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 21 nos dice que donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Como para David, la presencia de Dios era un tesoro, ¿dónde él la tenía? En el centro, en el lugar más importante. Y consagró personas selectas para que alabasen a Dios en todo momento, de continuo, porque para David la presencia de Dios era un preciado tesoro. Era su luz, era el sustento de su vida. Si Dios es lo más importante de su vida, usted tiene que demostrarlo con sus acciones, no con sus palabras solamente. Usted tiene que hacer cosas que demuestren que Dios es importante. Usted tiene que demostrarlo, dándole lo mejor de usted. No dándole lo que le sobra, no dándole una parte de su vida, es dándole todo. Y David no comenzó a trabajar hasta que Dios no estaba como centro de la vida del pueblo. Lo primero que él hizo para establecer el orden de Dios fue buscar el arca. Estamos delante de un hombre que sabe lo importante que es Dios en su vida. La pregunta es si usted sabe lo importante que Dios es en su vida. Porque si Dios es importante en su vida, usted tiene que demostrarlo. También este pasaje nos habla de la importancia de tener líderes espirituales. El verso 2 nos dice que cuando David acabó de ofrecer holocaustos y los sacrificios de paz, ¿qué hizo? Bendijo al pueblo. El pueblo necesita líderes porque los líderes son hombres de Dios, son personas que están colocadas por Dios en ese lugar para bendecir. ¿Y usted sabe qué hizo David? Se ocupó de las necesidades del pueblo. ¿Y qué hizo? Le dio una torta de pan, una torta de pasas, un pedazo de carne. O sea que David se ocupó de las necesidades del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Se alimentó. Porque un líder no es una persona que solamente da órdenes. Un líder es una persona que se encarga de proveer las necesidades del pueblo. Cuando Jesús anduvo en la tierra, nosotros podemos discernir entre muchas cosas que hizo, tres que son fundamentales. Jesús amó las multitudes. Jesús enseñó las multitudes, pero Jesús también satisfizo sus necesidades. Él se ocupó del pueblo. Los enseñó para que no se desviaran. Los amó para suplir sus necesidades emocionales. Pero cuando tuvieron hambre, sabía proveer a las necesidades del pueblo. O sea que las necesidades nuestras no son secundarias para Dios. Dios se ocupa de forma integral de nuestra vida. Y es por eso que nosotros debemos aprender a orar por nuestros líderes. Debemos aprender a orar por las personas que están enfrente de nosotros sirviéndole a Dios para nuestro bien. Usted tiene que orar y decir: Señor, bendice a ese siervo tuyo para que ese mensaje sea de bendición para mi vida. Porque si ese siervo se desenfoca, no solamente es afectado él, sino también el pueblo. Y debemos aprender a orar por las personas que sirven a Dios delante de nosotros. Pero lo más importante que nos muestra este pasaje es que el arca fue traída a la presencia del pueblo, delante del pueblo, para que el pueblo recordara que Dios es fundamental, que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y este es el clímax de este pasaje. Este es el momento cumbre de este pasaje. Y en este pasaje nosotros también encontramos quiénes son las personas que deben servir a Dios. A Dios no le sirve cualquier persona. Delante del arca se colocaron levitas, descendientes, personas naturales de la descendencia de Leví, hijo de Jacob. Un hombre cuya descendencia Dios la apartó y la consagró para su servicio. Y yo quiero que usted me acompañe en esta mañana al Salmo 101, versículo 6. Porque a Dios no le sirve quien quiere servir.
A Dios le sirve quien puede servir. A Dios no le sirve quien tiene el deseo de servirle. A Dios le sirve aquel que tiene la capacidad de hacerlo. Acompáñeme al Salmo 101, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mis ojos pondré, dice el Señor, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, este me servirá. ¿Quién le servirá al Señor? El que ande en camino de perfección. El que sea un levita para Dios. El que sea una persona que tenga el buen hábito de vivir para Dios. ¿Qué es un levita en nuestros días? Un levita en nuestros días es alguien que pone a Dios en primer lugar. Un levita en nuestros días es alguien que sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un levita en nuestros días es alguien dedicado a Dios. Un levita en nuestros días es alguien que conoce a Dios. Yo quiero que usted aprenda algo hoy. No todo levita era sacerdote. Pero todo sacerdote tenía que ser necesariamente un levita. No todo cristiano es un adorador. Pero todo adorador debe ser antes un cristiano. Usted puede estar haciendo lo que otros hacen, pero no necesariamente haciendo lo que usted siente. A Dios debemos adorarlo con todo. No con una adoración aprendida solamente. Usted debe saberse las letras de las canciones, pero usted debe vivir esas canciones. Usted debe conocer esos versos que utilizamos en los mensajes y lo que Dios usa para enriquecer nuestra vida espiritual y enriquecernos de forma integral. Pero más que conocerlo, es aplicarlo. Los levitas eran personas que practicaban la presencia de Dios. No eran personas que estaban haciendo lo que otros hacían. Eran personas que hacían lo que sabían que tenían que hacer. Y lo hacían ¿cómo? De continuo. Lo hacían continuamente. Dios era lo primero siempre, no en algunas ocasiones. Adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Estaban dedicados a Dios. Deseaban conocer a Dios. Estaban consagrados a Dios. Porque ¿quién me servirá? El Señor dice: yo pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra. Y esas personas estarán conmigo. El que ande en el camino de rectitud, este me servirá. La pregunta es: ¿usted anda en camino de rectitud? ¿Usted es fiel? Pues Dios tiene sus ojos puestos en usted. Y si no, Dios hace rato miró para otro lado. Y usted está como Adán, desnudo, solo y abandonado. Quizá en esta mañana usted me diga: mire, hermano pastor, el único tema o punto importante que me gustaría destacar es que yo no soy descendiente de Leví. Entonces, o aquí hay un gran problema, o usted debe ajustar su mensaje. Porque si nosotros debemos ser adoradores genuinos, personas que sepan adorar a Dios, y no somos descendientes de Leví, y Dios llamaba a los descendientes de Leví, entonces ¿qué será de nosotros? Yo les pido que me acompañen a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo creía que usted no iba a buscar Primera de Pedro, usted iba a decir: no, yo me lo sé de memoria. No, hermano, léalo, que yo lo repito como usted. ¿En qué versión se lo digo? Mire, Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois, ¿el qué? Un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que
anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Posiblemente usted y yo no seamos parientes de Leví. Los levitas fueron hombres que sirvieron a Dios en una etapa determinada de la vida del pueblo de Israel. Usted sabe lo único que no ha cambiado. Lo único que no ha cambiado es el carácter del siervo que Dios anda buscando. Dios cambió algo en esta historia. Hoy día Dios no solamente está usando a los levitas, está usando personas con corazón de levita. No está usando levitas naturales, está usando levitas espirituales. Hombres que le sirven a Dios, mujeres que le sirven a Dios con todo su ser, con todo su corazón. Por eso el apóstol Pedro nos dice, Dios ha hecho de ustedes un real sacerdocio, una nación santa. Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de servir en su presencia, por su gracia. Y nos dejó ese ejemplo de los levitas para que nosotros tengamos un marco, una enseñanza de lo que Él desea lograr en nuestra vida. Con sus vidas ellos demostraron lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Que seamos una nación, que seamos un pueblo, que seamos personas dedicadas a Él. Que antes de ser ejecutivos, que antes de ser doctores, que antes de ser sabios filósofos, que antes de ser técnico en cualquier otra área, nos especialicemos en Dios. Porque siendo especialistas en Dios, podremos ser buenos en todas las otras cosas. Podemos hacer lo correcto en todas las otras cosas. Porque antes de yo ser lo que yo pretenda hacer en la vida, tengo que ser un sacerdote. Una persona consagrada y dedicada a Dios. Yo termino con las siguientes palabras. Debemos aprovechar bien el tiempo alabando y adorando a Dios. Cuando nos despertamos, cuando vamos al trabajo, cuando estamos conduciendo, cuando estamos limpiando incluso la casa, cuando tengamos problemas, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en la cama. En todo momento debemos aprender a alabar a Dios y adorarlo como corresponde. Hacerlo siempre. Que la alabanza y la adoración formen parte de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras canciones y de nuestro vivir. Como decía ese salmo maravilloso que estudiamos el domingo pasado, todo lo que respira debe alabar al Señor. Lo importante en este día es saber dónde está tu atención. Porque donde está tu atención, ahí está tu corazón. Si tu atención está en Dios, pues tu corazón está en un buen lugar, está seguro. Y será cuidado, prosperado, y podrá ser de bendición para Dios y para los demás. Pero si no, estamos en peligro. Podemos iniciar los proyectos de nuestra vida con buenas intenciones, pero no necesariamente contando con la presencia de Dios en nuestras vidas. Podremos iniciar muchos proyectos en los cuales Dios no estará en ellos. Entonces nosotros decidimos cómo queremos vivir esta vida, con Dios o sin Él. Dios debe estar presente en nosotros en todo momento de nuestra vida. Hay muchas cosas que nos van a parecer una muy buena idea, pero si eso que yo estoy haciendo no es corroborado por Dios, yo estoy en problemas. Porque Dios no participa en lo que Él no da. Recuerden que Caín tuvo una buena intención. Recuerden que Caín le dio a Dios lo que él creía que podía ser bueno. Y eso se llama adulación. Recuerden que Abel le dio a Dios lo que Dios le había pedido que le diera. Y eso se llama ¿qué? Adoración. No sea una persona que le da a Dios lo que cree que corresponde. Sea una persona que le da a Dios lo que Dios le ha pedido, porque Dios solamente reconoce lo que Él da.
Hay un hombre llamado Abraham que usted conoce muy bien, el Abraham bíblico, el patriarca. Abraham tuvo dos hijos, uno llamado Ismael y uno llamado Isaac. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero Dios le prometió un hijo con su esposa Sara. Abraham produjo dos hijos, uno por su propio medio y otro por el medio de Dios. Cuando Dios bendijo a Abraham, involucró a su primogénito. Y usted dirá, oh, entonces Dios bendijo a Ismael. No. Dios bendijo a Isaac, aún Ismael haya nacido primero. Y si usted lee Génesis, se va a dar cuenta que Dios nunca reconoció a Ismael, aún haya sido hijo de Abraham. Porque Dios solamente reconoce lo que Él da. Raquel fue el especial tesoro de Jacob. Pero Cristo no desciende de Raquel. Jesús desciende de la auténtica mujer que Dios le había provisto. Porque Judá no era descendiente de Raquel. Y muchas veces nosotros somos así, como estos hombres, apasionados en cosas que estamos haciendo. Y Dios nos permite la vida por misericordia, pero no apoya esas cosas. Entonces, cuídese mucho de no hacer lo que usted con pasión desea hacer. Porque Dios solamente reconoce lo que Él pide, lo que Él establece y lo que Él da. El padre de estas dos mujeres, el suegro de Jacob, fue muy claro y fue muy justo. Y le dijo, Jacob, tú amas a Raquel, pero su hermana mayor está aún soltera. Y yo como padre no puedo permitir, según las costumbres de su época, que su hermana quedara soltera. Pero Jacob estaba obsesionado con Raquel. Las circunstancias hicieron posible que él tuviera ambas. Aunque más adelante, cuando viene la ley de Dios, Dios establece parámetros. Primero, que no se casen entre familias. Segundo, que cada uno tenga su propia mujer. Aunque ya Dios lo había dicho en Génesis, que cada uno tenga su propia mujer y que el hombre deje su casa y vaya y haga un hogar con esa mujer y que tenga una sola. Y usted dirá, bueno, pues entonces Dios le dio luz verde a Jacob, hizo una concesión. No, porque Jacob nunca fue feliz, nunca tuvo tranquilidad, siempre pagó las consecuencias, porque sus hijos nunca tuvieron paz y armonía. Entonces él tenía una familia y tenía la mujer que quería, pero no tuvo el favor de Dios con su familia. Y por eso siempre tuvo una guerra. Y los hermanos conspiraban unos contra otros, se engañaban unos contra otros, hasta el punto que usted sabe muy bien que vendieron a José como si fuera cualquier cosa. Dios encaminó todo para bien, como dice Génesis 50. Porque cuando los hombres estamos tomando decisiones, hay un atributo de Dios que se manifiesta en nuestra vida, que se llama la providencia de Dios, que es la sabia intervención y soberana intervención de Dios en los acontecimientos de los hombres. Y Dios en todo momento
por gracia, por amor, preservó, aunque dándole a cada quien su enseñanza, preservó su pacto con Abraham. Usted y yo tenemos que aprender y procurar lo mejor de Dios. Y para poder obtener lo mejor de Dios tenemos que conocerle a Él. Y a Él le conoce el que pasa tiempo con Dios. Yo termino con lo siguiente. ¿Cómo los adversarios de David, y esto es una clase que la están compartiendo con los niños hoy, cómo los adversarios de Daniel, sabían que podían agarrarlo? Ellos dijeron, este es un hombre devoto a Dios. Bajo ninguna circunstancia él va a dejar de adorar a Dios, porque hasta este momento lo ha demostrado así. ¿Dónde está la trampa que le podemos tender? En su adoración. Porque su adoración es inquebrantable. Oiga qué bien conocían a este hombre. Y oigan qué bueno ser conocido así. Entonces ellos idearon un plan y se aprovecharon de la egolatría de Nabucodonosor, del rey en ese momento, que era Nabucodonosor. Y le dijeron, vamos a levantar una estatua y que les rinda a todo el mundo adoración, porque tú eres un rey universal. Y Nabucodonosor vio bien esto. ¿Y qué pasó? Daniel no se inclinó, igual que sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué hizo Dios con estos hombres? Los preservó. Usted sabe esa historia, que aunque cayeron en el fuego, no se consumió nada excepto las cuerdas que lo ataban. ¿Y cómo ellos salieron? Ilesos. El enemigo no se quedó ahí, tampoco los enemigos de Daniel. Y cuando viene el rey de Persia, que había dominado sobre Babilonia, un hombre que sí tenía un aprecio especial por Daniel, por su rectitud, procuró un edicto que entraba en contradicción con las prácticas devocionales de Daniel, porque él de mañana, de tarde y de noche oraba a Dios. Y ellos sabían que él no lo iba a dejar de hacer nuevamente. ¿Y qué pasó? Lo echaron al foso de los leones y por segunda vez Dios se glorificó. ¿Y qué pasó? Salió vivo. Estaba jugando con los leones como si fueran gatitos. Pónganse ahí que me voy ya para subirme. Se subió encima de ellos y salió. Las mascotas. Y cuento una historia que uno dijo, ay, qué leones más lindos, y ese se lo comieron. Es broma. Porque la gracia de Dios estaba con Daniel. ¿Qué quiero concluir? A pesar de que el peligro rodeaba a estas personas, ellos mantuvieron firme su adoración a Dios. Muchas veces nosotros nos vemos en situaciones en las cuales se nos presenta la oportunidad de negociar nuestra devoción. Por temor, por la circunstancia, porque hemos oído que determinados jefes no le agradan esas cosas y nosotros nos mantenemos al margen. Y un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, son personas que no negocian la presencia de Dios. Y no importa lo que pase, mantienen su devoción a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que posiblemente los hombres nos den la espalda, que la sociedad nos dé la espalda, pero Dios nunca nos dará la espalda. Pero Dios es el que nos sostiene cuando nadie nos sostiene. Porque si Sadrach, Mesach y Abednego o Daniel le hubiesen dado la espalda a Dios, el fuego los hubiese consumido y los leones los hubiesen devorado. El fuego de la prueba de nuestra vida
Y los leones que diariamente enfrentamos muchas veces nos vencen porque nosotros estamos distraídos en otras cosas y nos confiamos en nuestra prudencia, en nuestra fuerza, en nuestro poder. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en Dios, buscándole en todo tiempo, no importa la adversidad que venga, vamos a estar guardados por Dios. La gran pregunta es: ¿dónde está tu corazón en este día? Porque donde está tu corazón, donde está tu atención, va a determinar la dirección, la permanencia en tu vida. Que Dios esté cerca o que Dios esté lejos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Permítenos ser adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. Permítenos ser, Señor, siervos tuyos en todo tiempo, todo momento. Permítenos ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Que no se distraiga con las cosas de este mundo, sino que en todo momento esté atenta a ti, Señor, a tu voz, a cumplir tu voluntad. Nosotros sabemos que en este mundo las cosas no suceden porque sí. Y nosotros sabemos que Daniel no tuvo buena suerte con los leones. También sabemos que Sadrach y Mesach y Abednego no se colocaron en un punto estratégico dentro de ese horno. Nosotros sabemos que no lo preservó su sabiduría, el favor de los hombres, ni ninguna astucia humana. Fuiste tú que preservaste sus vidas, igual como nosotros necesitamos en este día que tú puedas preservar la nuestra, Dios. No importa el Nabucodonosor o el Darío que se levanta en nuestra contra. La adversidad, el fuego, la amenaza que nos esté rodeando, debemos seguir firmes en todo tiempo si queremos ver tu rostro. Porque tu palabra nos enseña que el que anda en camino de rectitud, ese es el que te puede servir. El que es fiel es sobre quien tú tienes puesta tu atención. Y nosotros en este día necesitamos que tu atención esté con nosotros. Y por eso te queremos pedir, Señor, que una vez más puedas actuar en nuestro corazón y puedas hacer de nosotros buenos siervos con tu gracia y con el poder de tu Espíritu que obra en nosotros. No depende de nosotros ni de lo que podamos hacer. Depende de cuán buena de cuán agradable y de cuán perfecta sea tu voluntad en nosotros. Y nosotros sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que nuestras intenciones no nos lleven lejos de ti, Señor. Nosotros confiamos plenamente en ti, Señor.